Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este concepto que se llama el fantasma. La palabra pues suena un poco sugerente. Fíjense, cuando decimos fantasma, inmediatamente nos viene la imagen, ¿no? De ese fantasmita que todos alguna vez hemos visto o conocido o quizá imaginado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, eh, ¿de dónde viene este fantasma? ¿O qué es el fantasma? ¿A qué nos estamos refiriendo con el fantasma? Todos nosotros siempre tenemos deseos que queremos cumplir. Y estos deseos vienen, digamos, de más atrás, de algo que se llama la pulsión. Entonces, una pulsión nos lleva a un deseo. Y cuando tenemos un deseo, inmediatamente imaginamos o fantaseamos cómo queremos satisfacer ese deseo. Y esa imaginación o esa fantasía de cómo queremos satisfacer ese deseo, se llama en psicoanálisis el fantasma. Y es muy importante porque nos puede llevar a la enfermedad. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen de unos niños celebrando una fiesta. Bueno, muchas veces los niños, cuando van a cumplir años, pues ellos desean tener su fiesta, ¿verdad? Hacen sus invitaciones y preparan todo para que vayan sus amigos y ellos en su mente están también en ese deseo de tener su fiesta, fantaseando de cómo quieren o se imaginan que va a ser su fiesta. Y bueno, ¿cuál es el punto? Que en ocasiones esa fiesta que ellos han planeado no es como se le esperaban, ¿no? Quizá no llegaron los amiguitos, quizá algo falló en la fiesta, inesperado, ¿verdad? Y entonces ahí ya no se cumplió aquello que esos niños se estaban imaginando, aquella fantasía que estaban creando. Entonces, eso puede llevar obviamente a una frustración, o no solo en el caso, por ejemplo, de una fiesta, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, en el caso de un grupo de amigos, ¿no? Eh, Hay grupos de amigos o de amigas y quizá hay una fantasía ahí inconsciente, ¿no? ¿Cuál fantasía puede haber en ese grupo de amigos o de amigas? Yo soy la persona más importante para mi grupo de amigos, ¿sí? Es decir, sin mí ellos no pueden hacer nada, pero ese pensamiento es una fantasía que uno a veces se crea para cumplir esos deseos, ¿no? Quizá la percepción de estos amigos es muy diferente, pero nosotros tenemos la fantasía de que somos como lo más importante. Somos como esa persona que mueve o dirige al grupo y que sin nosotros ese grupo pues no es nada, ¿no? Pero ahí estamos pues obviamente generando una fantasía para cumplir ese deseo inconsciente de que pues somos importantes en un grupo, ¿verdad? En ocasiones, fíjense, también fantaseamos con la familia. Obviamente, todos tenemos una familia, pero hay personas que fantasean con esa familia perfecta, con esa familia ideal o esa familia feliz, donde no hay ningún problema. Claro, ¿por qué viene esta fantasía? Porque tienen un deseo de que esta familia sea así. Y entonces en su deseo crean fantasías de cómo sería su familia, pues esa familia sin problemas, sin situaciones conflictivas y crean, digamos, esa fantasía para cumplir esos deseos, ¿no? O a veces, por ejemplo, eh, es la madre la que hace la fantasía o es el padre. ¿En qué sentido? Por ejemplo, soy el mejor padre para mi familia o soy la mejor madre para mi familia. Pero esas son fantasías que quizá no se cumplen en la realidad.
Pero esa fantasía, digamos, ese imaginario, hace que la persona cumpla ese deseo de querer ser un buen padre o de querer ser una buena madre. Pero solo lo fantasean, aunque no lo son en la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué otros ejemplos tenemos de este fantasma o de esas fantasías que vamos creando? Fíjense, por ejemplo, ¿no? La famosa fiesta de fin de año. Viene esa fiesta, vienen las fechas de fin de año y muchas personas empiezan a tener ese deseo de festejar la fiesta, por ejemplo, de fin de año y empiezan a fantasear cómo va a ser esa fiesta, con qué amigos van a estar, a dónde van a ir, el tipo de regalos que van a dar, etcétera, ¿no? Esa es la fantasía, pero resulta que en la realidad ocurre algo muy diferente. Quizá en la realidad no fue una buena celebración, hubo algunos conflictos, algunas diferencias, y ya esa fantasía que se habría creado este sujeto, pues lo lleva a sentirse mal, lo lleva, digamos, a frustrarse y a no haber cumplido aquello imaginario que él había, digamos, creado en su mente para cumplir su deseo de la mejor fiesta de fin de año, ¿no? Hay otras fantasías, aparte de estas, como por ejemplo, fantaseamos con esa graduación o a veces fantaseamos con que somos el mejor estudiante, fuimos el mejor estudiante de la generación o queremos ser el mejor estudiante de la generación. ¿Por qué le llamamos fantasía? Porque eso está en el imaginario. Pero, por ejemplo, una persona que pretende ser un mejor estudiante no trabaja a veces para ello. Es decir, sí lo imagina, sí lo fantasea, pero no hace el trabajo correspondiente. Digamos que no estudia, no entrega proyectos, no entrega pues los trabajos que le piden y entonces todo se queda en el imaginario. Él cree en su fantasía que es el mejor promedio, el mejor de la generación, pero la realidad le dice otra cosa muy diferente. Y entonces ellos, estos sujetos, crean una fantasía para pues sentirse a veces importantes o realizados, pero se sienten realizados solamente en ese imaginario, en esa fantasía. Y evidentemente esta es una cuestión, digamos, mala para el individuo. En psicoterapia, ¿qué es lo que se hace? Que este individuo tenga buenos fantasmas o buenas fantasías, que pueda cumplirlas, que sean alcanzables, ¿no? A veces, fíjense, en relaciones de pareja, ahora en la modernidad hay las famosas parejas que se llaman poliamorosas, ¿no? Es decir, personas que andan con muchas otras personas en esas parejas que se llaman poliamorosas. Pero esto que es la modernidad, también es una fantasía. Porque si tú andas, digamos, con muchas personas al mismo tiempo, en realidad la fantasía es que no tienes una pareja, ¿no? Imaginas que tienes una pareja. Pero al ser tantos, ya te puedes preguntar, pues, ¿cuál de todas estas personas realmente es mi pareja, no? Entonces se crean fantasías, se crean ilusiones, y eso, pues, al individuo, digamos, en apariencia, le satisface un deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de tener pareja, ¿no? Pero bueno, en estas parejas poliamorosas, realmente al ser muchas, tres, cuatro, cinco o más, pues ya más bien es una fantasía el hecho de pensar que se tiene una pareja, ¿no? A veces, fíjense, hay un buen deseo. ¿En qué sentido? La persona dice, quiero o deseo tener un novio, ¿no? Y bueno, ese es un buen deseo. ¿Dónde viene, digamos, la fantasía? En donde esta persona, digamos, ese deseo de tener novio o de tener pareja, es muy específico. Entonces, en su imaginario, esa fantasía de cómo va a ser su pareja es alguien, pues, muy perfecto, ¿no? Y describe cada detalle
de cómo va a ser su futura pareja, ¿no? Y entonces aquí esa fantasía pues se convierte en mala, porque al ser tan específica, al ser tan detallada lo que el sujeto quiere, pues lo más seguro es que no lo consiga y por lo tanto no va a satisfacer su deseo. Y lo mismo pasa en la contraparte, ¿no? De los hombres que desean tener una pareja. Bueno, está bien, eso es un buen deseo, pero cómo ellos fantasean con esa pareja que viene, cómo la están imaginando. Y entonces hay unos que son tan específicos en cómo quieren a su pareja, forma del pelo, color de ojos, la figura, etcétera. Y eso, al ser tan específico en ese fantasma que están creando, en esa fantasía, se vuelve algo irrealizable, ¿no? Entonces, recordemos que estos deseos que uno tiene, por tener algo, el primer impulso es hacia el placer máximo, ¿no? O sea, lo mejor que yo pueda tener. Por eso es que, como ya vimos en otras charlas, ese placer máximo, ese goce, bueno, pues está metido dentro de esta fantasía, lo que uno imagina o fantasea de cómo va a ser aquello que queremos, ¿verdad? A veces también, por ejemplo, hay personas que se dedican, por ejemplo, al deporte, ¿no? Y fantasean con los campeonatos, con las competencias, con ser el mejor, ¿no? Con ganar las copas, ¿no? ¿Por qué se vuelve esto una fantasía? Porque quizá está muy lejos de poder ser alcanzado. Quizá porque la persona o el deportista no entrena las horas suficientes, o no trabaja lo suficiente para conseguir esa meta. Entonces, sí, hay personas que sí lo van a lograr, hay personas que sí lo van a obtener, pero en base a un trabajo. El hecho fantasioso, ¿de dónde viene? De que uno fantasea con que va a obtener cosas o situaciones, pero sin trabajar, sin esforzarse por obtenerlo, ¿no? Ahí está la fantasía. Quiero ser campeón, pero no entreno. Quiero ganar muchas medallas, pero no hago ejercicio, no me alimento bien y no sigo un buen régimen alimenticio, ¿no? Entonces ahí ya viene una fantasía y entonces si esa persona no trabaja, lo mejor es que se cree fantasías, digamos, alcanzables, no tan altas para que no llegue a la enfermedad o a la frustración, ¿no? Por lo tanto, fíjense, en esta imagen que estamos aquí mostrando, eh, muchas personas se crean estos castillos en el aire, ¿no? O viven en la luna, como decimos comúnmente. Están todo el tiempo soñando, están todo el tiempo imaginando cómo va a ser su vida, su futuro, o por ejemplo, ¿no? Los que ya se van a jubilar, cómo van a ser después de la jubilación, sus viajes, su vida, etcétera, y crean una gran fantasía, pero que después no se cumple. Entonces, el hecho de estas fantasías nos puede llevar a algo patológico. ¿Por qué? Porque podemos vivir solamente en ese mundo de fantasía y no contactar con la realidad. Por ejemplo, quizá hay algún muchacho que diga, yo quiero estudiar, por ejemplo, medicina, ¿no? Quiero ser médico. Bueno, es un buen deseo, pero quizá para él se convierte en fantasía si él dice que quiere ser el mejor médico del mundo, pero no tiene ya de por sí las habilidades que requiere una persona para ser médico, ¿no? Entonces ahí esto, que es un deseo bueno, aparentemente se convierte en una fantasía y quizá nunca lo va a lograr. Y a veces, fíjense, esas fantasías están presentes en todo momento, sobre todo cuando se es estudiante y el muchacho dice, yo quiero estudiar una carrera. Está bien, eso es un buen deseo, pero ¿qué carrera? Y de repente dice, pues no sé. Entonces, ese deseo bueno, al tener una mala fantasía, ¿por qué? Porque es algo que no sabe cómo definirlo, se vuelve malo, porque no sabe qué carrera va a estudiar y por lo tanto luego toma malas decisiones.
O por ejemplo, sí lo sabe, pero para él se vuelve algo inalcanzable porque no tiene las habilidades para estudiar esa carrera. O por ejemplo, alguien que diga quiero ser matemático, pero nunca se le han dado las matemáticas, ¿no? Y siempre pues ha sido mal estudiante de las matemáticas. Entonces, el deseo de querer ser matemático no es malo, pero se crea la fantasía porque pues no ve la realidad de que él no es bueno con los números, ¿no? Y entonces todo el tiempo los seres humanos estamos deseando cosas y esos deseos vienen desde la pulsión, que es, digamos, tiene un contenido inconsciente, ¿no? Entonces, ¿el deseo es bueno? Sí, ya lo hemos visto en otras sesiones, que ese deseo nos impulsa o nos da esa pulsión de vida. Sin embargo, si nosotros esos deseos los fantaseamos de una forma incorrecta, pues llegamos a, digamos, a frustrarnos, ¿no? De tal manera que podemos estar todo el tiempo viviendo estas fantasías que no son correctas, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el fantasma, todo aquello que el sujeto imagina, fantasea, vive en ese mundo, pero no contacta con la realidad. No está dispuesto a trabajar, no está dispuesto a, digamos, a hacer algo para conseguir esas metas o se pone metas demasiado elevadas y por lo tanto no las va a conseguir. Y si no las consigue, creando esos malos fantasmas, llega el dolor, llega el sufrimiento, llega la frustración, porque, por ejemplo, mi novia no es como yo me la imaginaba, o mi novio no es como yo me lo imaginaba, ¿no? Con esa estatura, con ese físico, con ese color de piel, ese color de ojos, y por lo tanto el sujeto vive en frustración. De tal manera que, fíjense, esta cuestión del fantasma se vuelve muy importante porque todo el tiempo estamos creando fantasías. ¿Por qué? Porque tenemos siempre deseos. Y como decíamos, ¿no? El deseo no es malo, nos da esa pulsión de vida, nos mueve el deseo, eso es muy bueno. Sin embargo, ¿dónde está el problema? En que a veces estos deseos nosotros, digamos, solo los cumplimos en el imaginario, solo fantaseamos con que somos los mejores, el mejor hijo, el mejor padre, la mejor madre, el mejor estudiante, el mejor deportista, el mejor profesionista, pero está en nuestro imaginario, no es la realidad. Y entonces nosotros, si no tenemos cuidado, podemos vivir todo el tiempo en este mundo de fantasía. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando ellos estaban siendo niños, nunca tuvieron una fiesta. Nunca tuvieron una fiesta de cumpleaños, quizá porque no había recursos o los papás no le celebraban a este niño, y él siempre, cada vez que iba a cumplir años, formaba esa fantasía de su fiesta de cumpleaños. Y cuando ya se es adulto, este niño siempre va a querer tener una gran fiesta de cumpleaños y siempre va a querer invitar, por ejemplo, incluso a personas que ya tiene años que no ve, quizá de cuando era adolescente o de cuando era niño. ¿Por qué hace eso? Porque nunca se cumplió, digamos, ese deseo de esa fiesta de cumpleaños. Y como no se cumplió, este niño, que ahora ya puede ser adulto, sigue metido en esa fantasía de su gran fiesta de cumpleaños que nunca tuvo. Y de adulto va, les decía yo, a hacer esas fiestas, pero donde quizá casi nadie va a ir también. O esos amigos que él espera, pues no van a ir a esa fiesta y se va a frustrar. O aquella persona que siempre fantaseó con viajar por el mundo. Y si nunca lo logró, pues toda la vida va a estar viviendo en esa fantasía de querer viajar por el mundo.
y lo más seguro es que eso lo lleva a la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo su deseo, ¿no? Entonces siempre desear es bueno, pero hay que tener buenos deseos. ¿Para qué? Para que no nos lleven a un mal fantasma, ¿sí? Y ese mal fantasma es cuando nosotros imaginamos cosas que nunca van a ocurrir, porque están muy fuera del alcance de nuestras posibilidades. Y entonces ese fantasma no nos permite contactar con la realidad. Estamos volando como el fantasmita, ¿no? Estamos en el imaginario, estamos en la fantasía, estamos en ese gran castillo o estamos en la luna, ¿no? Como mostramos ahorita en la imagen. Por lo tanto, todos tenemos que crear fantasmas o el fantasma es lo primero que creamos cuando queremos satisfacer un deseo. Sí. ¿Dónde está, digamos, la salud? En crear buenos fantasmas. Digamos, yo quiero estudiar tal carrera y yo me he dado cuenta que soy bueno para eso. Pues por lo tanto es un buen fantasma el que nosotros, digamos, creamos esa fantasía de una cierta carrera, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que somos buenos para esa carrera, porque en la secundaria éramos buenos en eso, o quizá en la preparatoria ya teníamos ahí ciertas habilidades para los números, para la biología, para la historia, qué sé yo. Y bueno, pues ahí creamos buenos fantasmas. Pero a veces, si no somos buenos históricamente y queremos forzarlo, pues ahí viene, digamos, la frustración, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, quieren ser cantantes, pero pues simplemente no tienen las habilidades para el canto, ¿no? O quieren ser actores, pero no tienen las habilidades para la actuación, y así muchas otras situaciones, ¿no? Y entonces ahí, digamos, esos fantasmas pues nos envuelven, ¿no? Y esa persona pues vive en esa fantasía de que él sí es bueno para el deporte, para cantar, para el baile o para la pintura o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, fíjense, ¿qué se hace en terapia con estas personas? Tenemos que ayudarle a la persona a que ella pueda crear buenos fantasmas, ¿sí? Es decir, cosas que la persona pueda realizar con sus posibilidades, con su esfuerzo, ¿sí? Para que ella pueda cumplir sus deseos. A veces estos, digamos, deseos, la persona, fíjense, los cumple no en la realidad, en la realidad no los puede cumplir. Y entonces, ¿en dónde sí los cumple? Como ya veíamos en otra asesoría, los cumple en los sueños. Ahí la persona es excelente, es el gran deportista, el gran cantante, no sé qué. Y bueno, pues ahí los está cumpliendo en los sueños, ¿no? Pero en la realidad es algo que quizá nunca lo va a poder hacer porque, por ejemplo, no lo está trabajando, no se compromete. Y entonces a veces, por ejemplo, se da mucho también en las vacaciones, ¿no? La persona desea irse de vacaciones, pero resulta que no tiene dinero para irse de vacaciones a X lugar. Y entonces, ¿qué es lo que hace en ese fantasma que ella crea? Ese fantasma de goce, decir, ay, voy a tener grandes vacaciones, pide un préstamo, ¿no? O se va de vacaciones a crédito y entonces está creando malos fantasmas. ¿Por qué? Porque en ese goce que ella tiene de esa fantasía que está creando, solo se está endeudando. Y cuando eso se termine, la realidad es que va a estar, digamos, con un problema, ¿sí? Con una frustración, porque ya no fueron las mejores vacaciones. Ahora está endeudado. ¿Cuántas personas no hacen esto? De irse de vacaciones, pero sin tener dinero realmente, ¿no? Entonces ya no son buenas situaciones para el individuo. Lo ponen en riesgo, lo ponen en peligro. Fantasea mucho.
¿Y cuál es el asunto en la psicoterapia? Modificar ese fantasma para que sea algo que la persona pueda alcanzar con su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo. Y ya si lo consigue, poco a poco puede ir escalando a obtener, digamos, otras, otros deseos un poquito más elevados, pero todo es gradual. El problema es cuando la persona, sin querer trabajarlo, sin querer esforzarse, quiere llegar a esta fantasía para cumplir sus deseos. Y fíjense, hablábamos antes de el objeto A, que es el objeto de amor, ¿no? Eso, digamos, que no tenemos, que perdimos, pues ese objeto A, que hablamos en otra colaboración, está metido dentro de este fantasma, ¿sí? Eso que deseamos o que moviliza el deseo, que ese es el objeto de amor o el objeto, digamos, ausente y que deseamos obtenerlo, está metido en el fantasma. Y por eso creamos esa fantasía de cómo lo vamos a obtener. Y si hacemos mal esa creación del fantasma, pues podemos llegar al goce. Y el goce, recuerden que estamos en el equilibrio entre, digamos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Y es ahí cuando el sujeto se pone en riesgo. Por lo tanto, en la dialéctica, digamos, del deseo que le establece Lacan, ¿de dónde parte todo? De una pulsión que es inconsciente. Y esa pulsión nos lleva a tener un deseo. Y ese deseo nos lleva a una fantasía, a un fantasma, que es lo que estamos hablando ahorita. Y eso que estamos fantaseando, luego, digamos, lo aterrizamos en un pensamiento. Y si es un mal fantasma, el pensamiento se vuelve también malo, ¿no? Y ese pensamiento después lo llevamos a la acción. Oye, estás estudiando una carrera en la cual no eres bueno. Oye, estás celebrando una gran fiesta, te gastaste todo tu dinero y no va a haber invitados. Y así varias acciones, ¿no? Y por eso el individuo se frustra, entra en dolor, entra pues en angustia, incluso puede entrar en enfermedad. Entonces, por eso la idea de, digamos, estos fantasmas es que se puedan modificar en psicoterapia para que este individuo no viva en este mundo de fantasía, sacarlo de ahí, que contacte con la realidad. Claro, no es sencillo. Al individuo le cuesta mucho salir de esa fantasía. ¿Y de dónde vienen todas estas fantasías que, digamos, de adultos creamos? Vienen la mayoría de una etapa infantil, de algo, de algún deseo no cumplido en una etapa infantil y entonces siempre vamos a estar fantaseando. Digamos que estos fantasmas vienen porque hacemos ya de adultos una regresión a una etapa infantil donde hubo algo que no pudimos obtener. ¿Sí? Deseamos algún juguete, alguna fiesta, quizá deseamos tener un buen padre, una buena madre, unos buenos hermanos, unos buenos amigos y no los tuvimos. Y vamos a crear fantasías cuando estemos adultos de que ya sean nosotros somos buenos padres, buenos amigos o buenas personas, o somos los mejores en algo cuando en realidad no lo somos. Y es por eso que esto al sujeto lo puede llevar a la enfermedad. Y bueno, en psicoterapia lo que tratamos es de ubicar y crear mejores fantasmas, más realistas, ¿sí? Los ambiguos, los fantasmas ambiguos hacen daño, porque es como decir, el sujeto no sabe cómo satisfacer el deseo. Los fantasmas muy específicos también hacen daño porque normalmente no los vamos a poder obtener. Y entonces es como buscar un camino intermedio, algo, una fantasía que el sujeto pueda alcanzar con sus posibilidades y cumpla su deseo para que no viva en angustia, en dolor o en frustración, ¿no?
Entonces, esa es la idea, digamos, lacaniana desde el psicoanálisis del fantasma, ¿no? Aquello que originalmente o es la primera fantasía que creamos cuando tenemos un deseo. Entonces, ¿cuál es el trabajo psicoanalítico? Crear buenos fantasmas para que se cumpla ese deseo, ¿sí? Ese deseo que viene de una pulsión inconsciente. Ya hablaremos más a detalle de esas pulsiones inconscientes, pero bueno, entonces esta es la idea del fantasma, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que no viven su vida en este mundo, pues, de fantasía, ¿no? Que ellos tienen mucho dinero o tienen muchas posesiones o son los mejores en algo, cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces hay que saber contactar con la realidad para no andar volando con esas malas fantasías o fantasías muy específicas, ¿no? Y siempre es bueno, cuando uno se desborda en esas fantasías, pues acudir a psicoterapia para ver si lo estamos haciendo bien o quizá ya no lo estamos haciendo tan bien y ya estamos muy desbordados, ¿no? A veces hay ideas tan, digamos, un poco patológicas, como por ejemplo, ¿no? Una persona, pues que tiene un sueldo promedio y fantasea con comprarse un avión. Hay esos discursos en psicoterapia, ¿no? O por ejemplo, su sueldo promedio y fantasea con viajar por todo el mundo, ¿no? Cosas que no va a obtener. ¿Por qué? Porque está desubicado de su realidad, ¿no? Bueno, entonces, siempre hay que tratar estas fantasías para que no se conviertan en algo patológico y no nos lleven a la enfermedad. Bien, entonces vamos a terminar de momento con esta colaboración y recuerden que todos estos conceptos de, digamos, el fantasma, el objeto A, los significantes de la psique, el inconsciente, el goce, todos se relacionan de alguna manera, ¿no? En nuestra siguiente colaboración vamos a hablar de la pulsión, que tiene contenido inconsciente. Vamos a ver cómo está eso, de qué se trata, en qué consiste, para ir comprendiendo cada vez más estos conceptos de psicoanálisis, que pues afectan nuestro comportamiento en el mundo real, ¿no? Bueno, entonces terminamos en esta ocasión y nos vemos en nuestra siguiente colaboración.